Para este primer ejemplo del cálculo de capacidad de carga y asentamientos elásticos en pilotes, voy a utilizar tres métodos distintos. Por una parte, la capacidad de carga por punta se va a calcular utilizando el método de Meyerhof. Para la capacidad de carga por fricción se usará el método de Coley y Castello, y para el cálculo del asentamiento elástico, el método propuesto por Bessick. Esto va a ser un ejemplo aplicable a suelos granulares o tipo arenoso, en el cual se tiene un estrato uniforme sin presencia de nivel freático. El pilote que se va a analizar tiene las siguientes características: es de sección cuadrada de 25 centímetros por 25 centímetros, tiene una longitud de 9 metros, un F'C del concreto de 28 megapascales. Según el tipo de pilote, un valor que se va a utilizar más adelante en el cálculo de la resistencia a fricción, K vale 1.4, y además, como características del suelo, se tiene que el ángulo de fricción interna de ese suelo es de 36 grados y que tiene un peso específico de 19.8 kN sobre metro cúbico. Además de que es arena densa y que el método de proceso constructivo para el pilote va a ser a través de la Inca, es un tipo de pilote hincado. Para empezar, la capacidad de carga total del pilote va a ser el resultado de sumar la capacidad de carga por punta y la capacidad de carga que se obtiene por fricción. Voy a empezar por calcular la capacidad de carga por punta usando el método de Meyerhof. La capacidad de carga por punta se va a obtener con un esfuerzo Q sub P, el esfuerzo que resiste, multiplicado por el área de la punta del pilote. Y los distintos métodos varían en el cálculo de Q sub P. Para el método de Meyerhof está establecido que Q sub P vale Q por NQ, que para diferenciarlo de los factores que se utilizan en el cálculo de capacidad de carga de zapatas está marcado con un asterisco. Q es el esfuerzo que se produce en la punta del pilote por causa del suelo, todo lo que produce el esfuerzo por encima de la punta del pilote, y ya su cálculo depende de si se trata de un estrato uniforme o si viene estratificado en diferentes capas. El valor de NQ asterisco va a estar dado según se tenga el valor de ángulo de fricción o ángulo de resistencia interna. Hay una variación de valores entre 20 y 45 grados, o también se puede hacer de manera gráfica. En algunos textos de cimentaciones se puede ver gráfica para esto. Para este caso, al tener 36 grados como ángulo phi, el valor va a ser de 168 para NQ asterisco, es el que se va a utilizar en las ecuaciones. Además de esto, hay una condición, y es que Q sub P no debe de exceder el valor de Q sub L. Es un valor límite que está dado en términos de la tangente del ángulo de fricción interna en el valor de NQ asterisco, y también se multiplica por la presión atmosférica, que para valores aproximados se va a tomar como 100 kN sobre metro cuadrado. Este método considera de que hay un límite, por eso el valor de Q sub L, porque de otra manera se estaría considerando que la resistencia por punta sería infinita entre más aumente la longitud. Acá lo que está diciendo el método es que va a llegar a un punto en el cual la resistencia por punta no se incrementa más, va a ser el valor de Q sub L. Entonces está representado en este esquema de valor límite. Entrando a reemplazar, pues se tiene los valores 168, como lo había mencionado, que corresponde para 36 grados. Se reemplaza en la fórmula la tangente de 36 grados también, y empiezo por calcular cuál es el valor de Q límite. Tengo un resultado de 6102.95 kN sobre metro cuadrado. Ese sería el valor que no se puede sobrepasar en el cálculo de Q sub P. Luego de esto voy a entrar a determinar cuál es el valor de Q. Al ser un estrato homogéneo, al tener solamente un valor
de peso específico del suelo. Ese resultado de Q se obtiene de multiplicar el peso específico del suelo por la longitud del pilote, que en este caso son 9 metros. Peso específico de 19.8 kN sobre metro cúbico por 9 metros da un esfuerzo en la punta del pilote de 178.2 kN sobre metro cuadrado. Y este valor de Q debe ingresarse dentro de la ecuación de Q sub P, reemplazándolo y multiplicando por el factor NQ asterisco de 168, el resultado de Q sub P da 29.937 kN sobre metro cuadrado. Como puede verse, esto está sobrepasando el límite de Q sub L y por lo tanto se debe tomar el valor más pequeño de los dos. Si Q sub P está por encima de Q sub L, se debe tomar el valor de Q sub L para el resto de los cálculos. En otros términos, siempre, una vez que se hayan calculado tanto Q sub L como Q sub P, se debe tomar el menor de estos dos valores. Así que voy a tomar para Q sub P el valor que había obtenido en el límite de 6102.957 kN sobre metro cuadrado. Y este es el valor de Q sub P que se tiene que multiplicar por el área de la punta del pilote para tener expresada la resistencia como una carga puntual. El área de la punta del pilote, como es una sección cuadrada, va a ser el lado por el lado, o si se quiere ver también expresado como el lado al cuadrado. Esto da un área de 0.0625 metros cuadrados, que al multiplicarse por el Q sub P que ya se había obtenido, da como resultado una carga puntual de 381.435 kN. Ese sería el aporte que hay por resistencia por punta. Para el cálculo de la capacidad de carga por fricción, voy a explicar primero de manera general cómo funcionan los distintos métodos que se tienen para su cálculo. Y es que los métodos asumen de que a medida de que la longitud del pilote es más larga, a medida de que la profundidad se incrementa, se va a tener una mayor resistencia por capacidad de carga por fricción. Esto debido a que la superficie de contacto del pilote con el suelo se incrementa. Esta superficie de contacto va a ser el resultado de multiplicar el perímetro de la sección por delta de longitud. Al final, sumando todo, pues se va a tener el área total. Y se subdivide en delta debido a que puede llegar el caso de que sea necesario utilizar varias capas y hacer al final una sumatoria. Lo importante es que el resultado de multiplicar el perímetro por la longitud va a dar el área lateral. Las caras que están en contacto, las caras del pilote, que hacen fricción con el suelo. Además de esto, hay un esfuerzo F, que ya depende del método de análisis que se está empleando y que está expresado como esfuerzo. Y el resultado de multiplicar unidad de esfuerzo con unidad de área va a ser una carga expresada como fuerza, que en este caso es Q sub S, para diferenciarla de Q sub P, que es la carga por punta. Ahora sí, pasando específicamente al método de Coley y Castello. En este método se considera de que la máxima resistencia a fricción del pilote se va a obtener entre 15 y 20 veces D, donde D es una dimensión del pilote que depende de su forma. Si se trata de un pilote cuadrado con sección cuadrada, D va a ser su lado, y si se trata de un pilote con sección circular, D va a ser el diámetro. En este caso no se diferencia, y D no significa solamente diámetro, sino también puede ser el lado de un pilote cuadrado. Y esto surge a partir de investigaciones experimentales que se determinó este valor. Al igual que como se veía en la resistencia por punta, hay un valor límite porque pues se está asumiendo de que esta resistencia no va a incrementar indefinidamente hasta toda la totalidad de la longitud, sino que llega a un punto en el cual se restringe y ese punto va a ser el valor de L'.
En este método, el valor de F, ya lo que varía según los métodos, se obtiene con esta operación. K por esfuerzo sub 0 por tangente de 0.8 por el ángulo de fricción, donde K es un valor que depende del tipo de pilote. Se tienen valores, por ejemplo, para pilotes que son en tubería de acero, valor de K de 1.26, para perfiles también de acero tipo H, valor de K de 1.65, y para concreto prefabricado con un K de 1.5. Ya depende del tipo de pilote y de la especificación del fabricante respecto al valor de K. El esfuerzo sigma sub 0 es el que se obtiene en el centro de cada capa de suelo. Ahora que presente el ejemplo, voy a mostrar más detalladamente cómo es su cálculo. D, ya lo había mencionado, la dimensión del pilote. Y Φ es el ángulo de fricción o ángulo de resistencia interna del suelo. Retomando los datos que se habían dado al inicio, pues se tiene que el ángulo de fricción en este caso es de 36 grados, el peso específico de 19.8 kN sobre metro cúbico, y lo que se debe hacer es primero calcular la longitud L' en la cual va a ocurrir la máxima resistencia a la fricción. Como la dimensión de esta sección cuadrada es 25 centímetros, que expresado en metros sería 0.25 metros, 15 veces D, 15 veces la dimensión, va a ser 3.75 metros. Entonces se toma esta longitud de 9 metros y se va a pasar a hacer un diagrama de esta manera. 3.75 es esa longitud L' de 15 veces el diámetro o el lado si se trata de una sección cuadrada. Como dije anteriormente, puede variar entre 15 o 20 veces D, pero lo voy a tomar con el valor más crítico, con una medida conservadora de 15. Y en ese punto se va a dividir y se van a considerar como si fueran dos capas de suelo, una que está por encima de L' y otra que está por debajo de L' hasta el final de la longitud. En ese primer tramo aumenta la resistencia a la fricción de manera lineal y en el segundo tramo se mantiene de forma constante. Como había mencionado, el esfuerzo sigma sub 0 es el que ocurre en el centro de cada capa de suelo. Ya aquí, como se tienen dos, habría que calcular cuál es la profundidad que está a la mitad de cada una de las capas. He adelantado este trabajo y la mitad de 3.75 metros es 1.875 metros. El esfuerzo se debe calcular en ese punto, en el centro de esa capa que se ha considerado. Y para la segunda, he tomado el valor promedio entre 3.75 metros de profundidad y 9 metros. Haciendo ese promedio, sumándolos y dividiendo en 2, se obtiene que esa profundidad media de este estrato es de 6.375 metros. Entonces, empezando por la primera capa, para calcular el esfuerzo en esa profundidad, al tratarse nuevamente de un suelo homogéneo en el cual solamente tenemos un valor de peso específico, se multiplica el peso específico por la profundidad, 18.9 kN sobre metro cúbico, multiplicado por 1.875 metros, y esto da un esfuerzo en el centro de 37.125 kN sobre metro cuadrado. Este esfuerzo es el que se tiene que reemplazar en la fórmula de F del método para obtener el esfuerzo que más adelante aporta en la resistencia a fricción. K se había definido desde el principio, que depende del tipo de pilote, y para este caso es de 1.4. Ya de esa manera reemplazando 1.4 por el esfuerzo en el centro de esa primera capa que se acaba de calcular, por la tangente de 0.8 por el ángulo de resistencia interna de 36 grados, va a dar un factor F de 28.57 kN sobre metro cuadrado. Este término F
se debe multiplicar por el delta de longitud. El delta de longitud es simplemente cuánto es la medida de esa capa, cuál es la longitud. En este caso son 3.75 metros. Y el resultado de hacer esta multiplicación, 3.75 metros por 28.57, da 107.15 kN sobre metro. Esto da, en términos de carga por unidad lineal, ya que aquí metro con metro cuadrado se cancela, dejando el denominador metro. Para la segunda capa se repite el procedimiento, tomando esta vez en cuenta la profundidad promedio de 6.375 metros, que sería para la segunda capa. Y con esta profundidad se vuelve a calcular el esfuerzo multiplicando peso específico por profundidad. Este esfuerzo da 126.225 kN sobre metro cuadrado. El esfuerzo se reemplaza nuevamente en el cálculo de F, teniendo el mismo valor de K de 1.4, el mismo valor del ángulo de resistencia interna. Esto pues variaría en caso de que hubieran capas con distintos valores de phi, o de que hubieran capas con distintos valores de peso específico también. Y el resultado de ese segundo término F es de 97.15 kN sobre metro cuadrado. Para poder seguir con el método, pues se calcula la sumatoria de delta L por F. Para este segundo, pues la resta de 9 metros menos 3.75 metros va a dar la longitud del segundo estrato, de la segunda capa. Y el resultado de F por delta L es de 510.0375 kN sobre metro. Las dos cargas por unidad lineal se suman, la de la capa 1 que es 107.15 más la de la capa 2 de 510.0375, dando como resultado de la sumatoria 617.1875 kN sobre metro. Ya teniendo el resultado de la sumatoria del delta L de cada una de las capas por el F que se obtuvo también en cada capa, este resultado se multiplica por el perímetro de la sección, que al ser cuadrado va a ser 4 veces el lado de esa sección. 4 por 0.25 metros es 1 metro, el resultado va a dar el mismo si se multiplica, sin embargo lo incluyo aquí para que se vea claro el procedimiento. Y la multiplicación al final va a hacer que se cancele metro con metro, dejando así una unidad de fuerza. Esta fuerza está representando ya lo que es la sumatoria de todas las fuerzas de fricción que están interviniendo en ese caso. Y de esa manera ya se tiene que el aporte de capacidad de carga por fricción es de 617.1875 kN. La capacidad de carga total del pilote es simplemente la suma de los dos resultados que se obtuvieron anteriormente, de la capacidad de carga por punta y de la capacidad de carga que se obtiene por fricción. La suma de estos dos términos da 998.6225 kN. Para pasar al cálculo del asentamiento elástico por el método de Basic es necesario recordar algunos de los datos que ya se había obtenido previamente. El área de la punta del pilote, el perímetro del pilote y el valor de Q sub P, que se había obtenido a través del método de Meyerhof, además de las características del suelo que se habían dado desde un principio. Para el asentamiento por el método de Basic se utilizan los siguientes coeficientes. Un coeficiente C sub P, que depende del tipo de suelo y del tipo de pilote, si se trata de un pilote hincado o un pilote perforado. Además está expresado de manera general para arena, para arcilla o para limo, variando su consistencia, que va desde densa a suelta en el caso de la arena, de firme a blanda en el caso de la arcilla y de denso a suelto en el caso del limo, siendo para denso el valor más pequeño
y para suelto el valor más grande. Acá se entiende que a medida de que sea más compacto el material, va a ser menor el asentamiento que se produce, y entre más suelto sea, pues es mayor el asentamiento y por lo tanto se debe tomar el mayor valor para el caso de C sub P. Y pues varía también si se trata de pilote hincado o de pilote perforado, teniendo unos valores más grandes en el caso de los pilotes perforados. Además, esto va a ser la suma de tres asentamientos distintos: asentamiento 1 más asentamiento 2 más asentamiento 3, siendo el 1 como tal la deformación que va a tener el pilote en sí mismo, que depende del módulo de elasticidad del material en el que está construido. Y esto pues va a ser la suma de la carga por punta que se está aplicando, como tal ya la que se le aplica a la edificación, más un coeficiente que depende de la distribución de esfuerzos, de si es rectangular o si es lineal, según la distribución de fuerzas a fricción, multiplicada por el Q de trabajo de fricción, ya el que se está aplicando, y multiplicada por la longitud. Esto viene de la ecuación de la resistencia de materiales de deformación por carga axial, de carga por longitud sobre área por módulo de elasticidad del pilote. Aquí, por falta de información del módulo de elasticidad del pilote, apenas voy a mencionar este tipo de deformación, ya que para concreto reforzado es difícil la estimación del módulo de elasticidad. Hay un módulo de elasticidad que se puede calcular en bruto para cilindros de concreto, por ejemplo, que es 4700 por la raíz cuadrada de F'(c). Sin embargo, en el caso de tener refuerzo al interior, es más complejo el cálculo del módulo de elasticidad del material, por lo que esta parte no la voy a calcular y voy a pasar directamente a hacer el asentamiento 2 y el asentamiento 3. El asentamiento 2 es ese aporte del asentamiento que se presenta por punta y va a ser el coeficiente C sub P que había explicado previamente, multiplicado por Q sub P, la resistencia por punta expresada como carga puntual, sobre D, que nuevamente va a ser el lado de un cuadrado o el diámetro si el pilote es circular, multiplicado por Q sub P, que se había obtenido según sea el método de análisis. Para este caso, para este problema en particular, se obtuvo con el método de Meyer-Hof. Y el asentamiento 3 va a ser C sub S, es un coeficiente que depende de C sub P. Una vez que se haya determinado C sub P, se obtiene utilizando esta ecuación, donde también tenemos longitud sobre D multiplicada por C sub P. Es cuestión de reemplazarlo y ya se obtiene por Q sub S, expresada como carga puntual, sobre L por Q sub P. Se podría pensar de que podría ser un error, pero realmente así se encuentra en los libros de texto, sobre la capacidad de carga por punta expresada en términos de esfuerzo. Y el resultado de C sub S, ya cuando se reemplaza el valor de la longitud del pilote, que es 9 metros, y de su dimensión. Bueno, primero es necesario ver el valor de C sub P. Como se trata de una arena densa y un pilote hincado, se mira dentro de la columna de pilote hincado y de arena densa. Sería el valor, el menor valor, que es de 0.02 para C sub P. Y teniendo 0.02 se pasa a reemplazar ese valor de C sub P en la ecuación de C sub S, y también el valor de la longitud de 9 metros y la dimensión de 25 centímetros expresada como 0.25 metros. El resultado va a dar 0.0378 para el caso de C sub S. Ya con C sub P y C sub S pues haría falta el reemplazar los resultados que ya se tenían previamente, tanto de carga por punta como carga por fricción. Entonces, para el caso de carga por punta, se reemplaza el valor correspondiente de Q sub P minúscula y Q sub P mayúscula, el valor de la dimensión del pilote,
y eso va a dar como resultado 5 por 10 a la menos 3 metros. El resultado de ese reemplazo de C sub P por Q sub P mayúscula sobre D y multiplicado por Q sub P minúscula, que es la resistencia por punta expresada en términos de fuerza. Y el último, el asentamiento 3, va a ser C sub S, que se acaba de calcular, multiplicado por Q sub S como carga puntual, expresado en términos de fuerza, sobre longitud multiplicada por Q sub P minúscula, que es también 6102.957. Ya acá se tiene un resultado de asentamiento de 4.2474 por 10 a la menos 3 metros. Y la suma de estos dos daría el asentamiento elástico en el caso de despreciar como tal la deformación que se está produciendo en el pilote en sí mismo, que es el asentamiento 1. Y este total daría de 5.25 milímetros, ya que 10 a la menos 3 metros equivalen a milímetro. Y ya si se quisiera calcular el asentamiento total del pilote, habría que pasar a hacer el cálculo de asentamientos por consolidación en el caso de que fuera aplicable. Próximamente subiré otro ejemplo para pilotes, pero esta vez aplicando algunos de los métodos que son para suelos cohesivos o arcillosos.